Gráfica de funciones racionales. Bien, las funciones racionales que ahora vamos a trabajar tienen la forma f de x es igual a 1 sobre x. Esto nos da un comportamiento peculiar, distinto a lo que habíamos venido trabajando. Tenemos que hacer una breve tabulación para poder entender mejor cómo es que este comportamiento adquiere características muy especiales. Vamos a darle valores a x muy grandes en los negativos y van a observar cómo los valores de y o f de x van a volverse muy pequeñitos. Por ejemplo, le doy también valores ya no tan grandes. Me voy a ir acercando hacia el 0, hacia el origen. Y eso genera que mis valores también se vuelvan un poco menos pequeños. Fíjense, le doy el valor de menos 1 y menos 1 entre, 1 entre menos 1 me va a dar menos 1. Gráficamente, ¿cómo va siendo este comportamiento? Empezamos entonces con valores muy grandes de en x, pero los valores en y van a estar muy pegados al origen. Entonces va avanzando de esta manera y poco a poco se va a ir despegando mi gráfica voy a volverla a hacer porque es una curva, ¿sí? Y poco a poco se va a ir despegando, ¿ok? Hasta llegar a este punto que es este, menos 1, menos 1. Bien, vamos a ver entonces cómo se comporta del lado de los positivos. Vamos a tabular ahora aquí de este lado. Vamos a proponer valores en x y 1 sobre x, ¿sí? O lo que conocemos como y o f de x. Voy a empezar ahora con un valor 1, lo cual al resolver me va a dar 1. Valor de 10 me va a dar 1 sobre 10. Valor de 10.000. Entonces, mientras yo le doy valores cada vez más grandes, aquí me falta 1, a x, los valores de y se van haciendo cada vez más chiquitos. Es decir, empiezo en 1, esta es la coordenada 1,1, y mientras voy avanzando sobre el eje de las x, los valores en y se van acercando cada vez más y más al origen, es decir, al valor de 0. Este comportamiento se puede ver entonces, con este comportamiento se puede ver cómo la recta x, el eje x en este caso, va a ir atrayendo conforme van avanzando los valores, ya sea del lado de los negativos o del lado de los positivos en valores de x. La gráfica cada vez se va pegando más y más a mi curva, a mi eje de las x. Entonces podemos observar como aquí la curva cada vez se va pegando más, sin tocarla, puesto que nunca vamos a encontrar el valor de 1 sobre 0. Yo le puedo ir dando valores cada vez más grandes, pero nunca va a encontrar un valor de 1 sobre 0. Y este siempre va a alcanzar el valor de 1,1. O en los negativos, menos 1,1. Entonces, la gráfica no hace contacto con el eje de las x, pues 1 sobre x igual a 0, pues no existe.
Entonces solamente se van a dar valores reales. El eje de Y también presenta un comportamiento asintótico respecto a la gráfica. ¿A qué le llamamos comportamiento asintótico? El eje de las X, entonces, es el eje que va atrayendo mi gráfica conforme avanzan sus valores. Ajá. Y este eje, esta recta o esta recta que le vayamos a llamar asíntota vertical, es imaginaria, pero es bueno representarla porque entonces eso visualmente me permite observar a dónde tiende a acercarse mi gráfica. Por otro lado, vamos a ver ahora cómo puedo graficar, qué pasa con el otro lado de la gráfica, ¿no? Con el otro comportamiento. Es decir, ¿qué pasa si yo empiezo a trabajar ahora con los valores de Y? Vamos a darle valores nuevamente a X, a 1 sobre X, pero ahora vamos a partir de los valores ya no tan pequeñitos. Por ejemplo, 1 sobre 10, por lo tanto 1 sobre X pues va a ser menos 10. 1 sobre 100, menos 1000, perdón. 1 sobre 10.000, por ejemplo. Así alcanzar hasta el 1 sobre 1.000.000. Y entonces 1 sobre X se va haciendo ahora un valor muchísimo, muy grande. Y X se va acercando cada vez a 0. Entonces, mi curva va a continuar, y mientras más grande es el valor o el acercamiento que hay hacia el eje de las X, ¿sí? Es decir, más chiquito se vuelve el valor de X, más grande, es decir, se dispara el valor sobre el eje de las Y. Vamos a ver qué pasa con el otro lado. Ahora vamos a tener X, 1 sobre X, y le voy a dar positivos, valores positivos. Muy grandes, que se van a acercar al 1. Fíjense qué pasa con f de x. Va a empezar muy cerca del 1. Perdón, aquí está muy cerca del 0. Y f de x, o las coordenadas que yo tenga en y, van a empezar desde muy arriba. Desde muy arriba, muy cerca del 0. Vamos a ver el otro valor. Ya no tan grande. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y f de x empieza a acercarse un poco más, a despegarse un poco más de mi eje de las Y. Uno sobre 10. Y esto me va a dar el valor de 10. Entonces la gráfica ahora va a hacer esto. Se va a ir despegando poco a poco del eje de las Y. Estas son curvas. Entiéndase que estas deben ser curvas. ¿Ok? Y esto
nos deriva en una función que vamos a conocer como hipérbola. Una gráfica que vamos a conocer como hipérbola. La hipérbola va a constar entonces de dos ramales. Estos ramales, este es un primer ramal, en este caso mi ramal de la izquierda, y tenemos un segundo ramal que va a estar probablemente a la derecha, en los positivos o pudiese estar en los negativos, pero básicamente tenemos dos ramales y ambos ramales están separados, uno por una asíntota horizontal, perdón, aquí equivoqué. Esta es mi asíntota horizontal. Y a su vez vamos a tener otro ramal, perdón, otra asíntota. Aquí me cuesta más trabajo hacer la pequeña recta. Este shurado va a corresponder a mi asíntota vertical. Ahora sí es la vertical. ¿De acuerdo? Y entonces son rectas imaginarias, insisto, estas asíntotas, pero las vamos a trazar como este ashurado para identificar visualmente y ayudarnos a entender la gráfica. La vamos a trazar donde corresponde asíntota vertical un cruce con el eje de las X, y la asíntota horizontal vamos a identificarla en su cruce con el eje de las Y. En este caso, el cruce con el eje de las X para esta asíntota pues es 0. Y el cruce con el eje de las Y para mi asíntota horizontal es igual a 0. Así es como estamos. Vamos a observar cómo corresponden estos valores para poder guiarnos y poder trazar nuestra gráfica. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente video.